Esto comienza así, chúpame leche afuera de aquí. Hay que meterle de tú, sal a la grana, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, su arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envíame, imítame, jódeme, lógrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envídiame, envídiame. Muerta. Soy la más, soy la más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creía? ¡Oli, oli, oli! Chiapas presente. Cotón de Sinacantán, Chiapas. Chiapas. Bienvenidos todos al 6º episodio de la 6ª temporada de La Más Draga. Oigan, es importante reflexionar una cosa. Yo aquí veo, ahora sí que como veo doy, que usualmente en el drag, aunque hay otras poblaciones que hacen drag, sí tenemos una cierta mayoría los hombres gay cis. Y eso abre una reflexión muy importante. La deuda histórica que tenemos con nuestras hermanas trans. Es importante no olvidar que desde la postura de ser un hombre gay cis tenemos muchos privilegios. Y no está mal tenerlos. Pero es importante reconocerlos y sobre todo posicionarnos en una postura, valga la redundancia, de apoyo con nuestras mujeres y hermanas trans. Por eso, hoy tenemos una invitada especial aquí en el Camerino Nix. Una mujer que admiro muchísimo, que quiero mucho, que respeto mucho y que le aprendo muchísimo. Para mí es la Mujer Maravilla, porque lucha por causas y hace un montón de cosas para mejorar la calidad de vida de las mujeres trans de este país. Con ustedes, sin más, la fabulosa Kenia Cuevas. Yo la conocí por una entrevista que le hicieron, que la verdad me dejó la piel bien chinita cuando la vi. Me chuté todo su video y la verdad terminé llorando en un mar. Verla es espectacular. No tenía palabras, yo me quedé así de... Qué honor tenerte aquí. No, muchas gracias, Johnny. La verdad es para mí muy emocionante y siempre el compartir es un regalo al alma. Y hoy nos vamos con un regalote. Madre. Muchas gracias. Yo les quiero motivar de alguna manera y sí reflexionar, como dice Johnny Carmona, sobre la deuda histórica sobre las personas trans. En el mundo somos el segundo lugar, después de Brasil, en los asesinatos hacia las personas trans y también toda la interseccionalidad de la violencia estructural, sistemática e institucional ha generado que las mujeres trans se coloquen en espacios de vulnerabilidad que después es muy difícil salir. Y la expectativa de vida
pues se ha permitido de 35 a 40 años. Tiene que ver el impacto de la violencia generalizada que hemos recibido históricamente. Por ello, creo que es importante reflexionar todos los días de nuestras vidas, educarnos sobre estos temas para poder llegar a tener empatía de las personas y de ahí se genera el respeto. Por ello estoy muy agradecida de esta gran invitación. Casa de las Muñecas Tiresias viene desarrollando un trabajo a nivel nacional donde ya tenemos presencia en 10 estados de la República y de estos 10 estados ya contamos con 3 albergues, próximamente un centro comunitario, un centro de día y ya también tenemos un albergue para perritos, Huellitas Tiresias, donde creemos que es terapéutico el acompañamiento y el lugar de pertenencia que encuentran las chicas y los perritos que pues han vivido procesos de violencia. Y es por ello que pues también desde Casa de las Muñecas les aplaudimos pues toda la visibilidad que ustedes han tenido a través de estas plataformas y que es muy importante saberse ser unas personas humildes. Si no tenemos humildad hacia las personas, no vamos a poder tener cambios estructurales. Así que les deseo lo mejor. Recuerden que todo lo que imaginen en esta vida es real, si sus corazoncitos así lo desean, y que mi mayor venganza va a ser que todas seamos felices. Gracias. Qué fuerte todo lo que ha vivido y sigue aquí y sigue luchando y sigue creando. Ya desde hace un tiempo he seguido el trabajo de Kenia y sobre todo la labor tan altruista que hace. Literal, una mujer mexicana chingona y muy luchadora, de verdad. Qué padre que esté con nosotros. También tenemos pues una línea de donaciones en especie que pueden llegar en cualquier día de la semana a los albergues, pueden mandarlas por Amazon, cualquier plataforma, y también pues sumarse a esta gran estrategia nacional que se ha emprendido para poder encauzar un camino de inclusión, para poder llevar un camino parejo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eres una guerrera, te amo. Les amo. ¿Puedo decir Sí, algo? dinos. ¿Puedo decir algo? De verdad, me conmueve muchísimo esto. Y si la producción me lo permite, quisiera donar a Casa Tiresias mis 2 premios de los 2 ganes de las 2 semanas. Y yo me comprometo, y ojalá mis hermanas y el público siga este ejemplo, a también ir a hacer un voluntariado. Claro que sí. Muchas gracias. Me apunta al voluntariado. Muchas Pues. gracias por lo que hacen, porque juntas y juntos podemos hacer un mundo mucho mejor. Yo también quiero hacer lo mismo. Yo también quiero donar mi primer gane hacia la casa. Porque de verdad es que yo la conozco y de verdad sé mucho lo que haces. De verdad te admiro muchísimo. De verdad eres una guerrera. Y no quiero decir más porque voy a llorar. Pero de verdad te admiro muchísimo y gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias. Me sumo también a la misma propuesta, también doy mis 2 ganes, entonces espero que sea algo de ayuda. Muchas gracias. Ay, qué bonito. No, pues muchas gracias. Que sigan el ejemplo Kenia de la más. casita. Kenia la más. Gracias. Kenia la más. Si ustedes no la conocían como yo, pues espero que hayan quedado tan heladas. Qué chingona, qué inspiración. Se sintió muy bonito su energía y su información nos sirvió demasiado. Ay, respiremos. Bueno, ahora sí, en este capítulo vamos a viajar a través de la cosmogonía prehispánica. Porque según la sabiduría, cuando nace una persona, nacía un animal que se convertía en su guía, en su protector. Y a través de la vida de esta persona se complementaban y generaban una conexión. Y solo aquellas personas que tenían esa conexión fuerte podían, ¿qué creen?, transformarse en ese animal. Y a esas personas se les llamaba nahuales. Es por eso que en este capítulo estamos buscando a la más nahual. Ay, la más igual, voy a salir bruja todos los días. Ya no me voy a llamar Juana. Juana es mi segunda persona. Ahora soy Yulisna para todos los días. Así es que agárrense. ¡Qué padre! El reto de terror, ya ocupaba. No joda, chica, ese reto me encanta porque ustedes saben, chamos, que a mí me encanta el drag oscuro. Uy, oscuro, reina. Yo de verdad nunca he sido una reina oscura, pero dije, siempre hay una primera vez. En este capítulo queremos darle un tono mucho más terrorífico, oscuro. Y quiero retarles a no solo entregar un atuendo, sino 2 atuendos. Es decir,
yo quiero que se presenten en pasarela en una personalidad drag obscura y posteriormente nos den una revelación a su animal guía. Y yo dije, no, yo no quería que llegara ese reto, pero pues mira, llegó, aquí está y pues lo tenemos que hacer, ni modo. Implica revelación de brujo animal. Entonces, pues sí, es un reto bastante complicado. Creo que tiene un nivel de dificultad bastante alto. Todo está planeado, pero no sé cómo puedo hacer para verme fea. No me puedo ver fea. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Mis amores! ¡Avíspense y que gane ¡La más draga Chavas nahualas! Bueno, chavas nahuales, ahora vamos a recibir a nuestra chava consentida, ganadora de la segunda temporada de La Más Draga. Una maravilla mágica musical, Alexis 3XL. ¡Feliz mes oscuro! Hechízanos, por favor. Claro que ¡Qué sí. belleza! Ay, muchas gracias, me vine sencillita Sí, para ya vi. hacer un poco de magia. ¿Cómo se sienten, amistades? ¿Cómo están? Deslumbrada por tu look, por tu Ah, atuendo, por tu Por mi atuendo, modelito, reina. mi El modelito conjuntito. está divino. Mi chambrita, que le den. Pues, amistades, hoy les traigo un chiquirreto que va muy ad hoc con este mes, lleno de oscuridad y misterio para que vibren esos sentidos terroríficos. Así que, amistades, lo que el día de hoy va a pasar es esto. Ay, no, dejar a Venenito en paz, por favor. ¿Qué hace Venenito ahí? ¿Ustedes creen que Venenito estuvo ahí atrapado como 3 horas? Yo me quedé muy fría. ¡Qué profesionalismo, verdaderamente! Eso es un verdadero patrimonio de La Más Draga, de verdad. Chiquito, ay, ¿qué nos van a poner a hacer? Esto es lo que va a ocurrir. Van a pasar una a una a tomar un ojito que tiene un número debajo y lo van a cuidar con su alma y con su vida, porque eso les va a servir para el chiquirreto. Así que, Juana Guadalupe, primero, pasen y escojan su ojito. Nervios, chica. ¡Ay! Tras, este es el que me pertenece. Volteé a ver y dije, es el número 1, esto es peligroso. Ser el número 1 es peligroso. No sé qué me va a esperar, pero sé que esto va a ser una gatadota. Son muy prontos. No presiento nada bueno, la verdad. Y a mí me tocaba de última, imagínense, me tocaba pues el ojito rezagado que quedaba ahí. Muy bien, amistades. Quiero solamente decirles que este chiquirreto me emociona muchísimo. Ay, me da miedo que digas eso. Que a ti te emocione me da miedo. Eso a nosotros nos da miedo. Nos da miedo. A eso me trajeron, la verdad. Pero bueno, amistades, antes de decirles de qué va el chiquirreto, ya saben lo que más me gusta. Va a ser draga instantánea. Van a tener 3 minutos y su tiempo comienza ya. Y la gatada nos mandan a draguearnos instantáneamente y en 3 minutos. ¿Qué me voy a hacer? Y salgo igual. Bien bueno. Yo me tardo muchísimo si con 2 horas no hago nada. Ahora imagínate con 3 minutos. Un ojito porque dije, obscura. Soy obscura, voy a sacar mi fragmento oscuro. Hoy es día de ser obscuras. Me puse unos lentes. Resolví con los lentes y me veía horrible, pero bueno. Es draga instantánea, chicas. Disfrútenlo, ríanse. Pues yo ya quería mostrar mi atuendito de mezclilla, la verdad, porque desde la temporada 4 me quedé con muchas ganas. Hoy era Ariel Johnson porque me puse una pelucota así, mami, que parecía que estaba más grande que yo. Yo dije, yo voy a ir cómoda, mira, taconcito nomás para la pasarela. Y con mi guarachito. Yo guarachito bajito porque dije, mira, ya me la supe desde los episodios pasados. ¿Que en 3 minutos qué hacemos? Pues en 3 minutos salgo en cara lavada, nenas. ¡Tiempo! Hola. ¡Ay, qué guapa! Ni sabes, chica. ¡Qué belleza! ¡Qué bonita se ve! 3 minutos. ¿Cuánto talento en tan poco tiempo? Claro. Pues bueno, amistades, así, con esos hermosos rostros, es momento de iniciar este chiquirreto. ¿Quieren saber de qué va el chiquirreto? Sí. Cada vez que llega Alexis, la verdad, yo le tengo miedo. Cuando Alexis está muerta de risa, nuestra vida puede peligrar. Ustedes no lo saben, ella es muy sádica. Bienvenidos
Bienvenidas amistades a este chiquirreto, uno de mis favoritos, llamado La Cajita del Mello. Aquí tenemos frente a ustedes 10 cajas misteriosas con su respectivo número. En cada caja hay una llave escondida entre artículos, objetos y demás misteriosos, terroríficos y posiblemente peligrosos. Amistades, tienen 1 minuto para encontrar la llave que hay escondida dentro y solo una abrirá una caja con un premio que yo sé que todas ustedes quieren. Yo necesito esa llave porque hoy me va a tambalear bastante. ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá estar ahí? O sea, me imaginé lo peor. Y yo, que le tengo fobia a 1000 cosas. Yo entré en pánico, terrícolas, entré en pánico porque le tengo mucho miedo a todo. Y yo dije, mientras adentro no haya una paloma, todo va bien. A mí me dan terror las aves. Terror. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, que no tenga nada que ver con animales o carne o cosas así. Pero quien no quiera hacer la actividad, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Solamente se irá directo a reto de doblaje. Así que yo les pregunto, ¿tienen mello? ¡Mucho! Me estoy echando de miedo. Me alimento de él. Pues es momento de comenzar con esta dinámica, la cajita del mello. ¡No! Muy bien. Número 1. Adelante. Ay, sí me da mello, sí me da susto. Soy la primera. Toma asiento primeramente. Ahora sí, mucha atención. Nuevas reglas. Tienen 1 minuto para encontrar la llave. Todo esto con los ojos vendados. Al sonar la chicharra, su tiempo se habrá acabado. Todos ustedes pueden ver, pueden gritar, pero nunca pueden mencionar qué hay en la caja. Y Juana Guadalupe, todo esto lo tienes que hacer durante 1 minuto mientras cantas una canción infantil. No puedes dejar de cantar. ¿Estás lista? Sí. ¡Que pase la caja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ay! ¡No mames! No manches. ¡No mames! ¡No! ¡Oh, qué miedo! Es una ansia horrible. Yo solo veía que... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Juana Guadalupe, ¿estás lista? Tienes tu caja enfrente. ¡Qué asco, güey! Eran ojos, bebé, eran ojos. Reales. Y empecé a preocuparme muchísimo. Si digo que no quiero hacerlo, me voy a ir a reto de doblaje. Y tu minuto comienza ya. ¡Ay, no! Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. ¿Cómo veía que resistía? Fue una llamada a otro elefante. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Horrible no saber qué es, a lo que va, a lo que va. ¡Ay, no puedo! ¡Sí, vas, tú puedes, Juana! ¡Sobre la tela! ¡Tú puedes! ¡Ahí está! ¡Búscala! Oh, qué me dio asco, qué asco, qué asco. No sé qué es esto. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. ¿Cómo veía que resistía? ¡Ay! ¡Tiempo! Tengo la llave y ese premio es mío y quítense. Yo la verdad hice un poco de trampa. Y al tonto de tóxico se le olvidó taparme los ojos bien, entonces me lo dejó así. Y yo estaba así, ay, ¿qué es? ¿Qué es? Y vi que eran gusanos. Dije, no, qué asco, qué asco. ¡Tu tiempo! ¡Ay, no mames! Recuerda no dejar de cantar. Tu minuto comienza ¡Ay, no te pases de ahora. verga! Pues al principio fue broma, ¡Canta! Un elefante se columpiaba sobre la araña. ¿Cómo veía que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. Ay, no, se sentía horrible. Dije, no, esto no es nada. Esto es carne molida, carne molida. ¡Tiempo! Tenía croquetas, olía bien gacho. Adelante con la caja. Yo necesito estar focalizado a ganar esa gran llave porque no sabemos qué va a pasar con esa gran llave. Electra, ¿estás lista? ¡Ay, no! Tu tiempo comienza ahora. ¡Canta ya! Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea. Te rasca y rasca y rasca y dije, ay, bueno, ya si me pica algo, ya me enveneno, me empollo y me muero y hasta me hace el favor. ¿Dónde está? ¡Canta ya! ¡Ya los mató! ¡Ya los aplastaste!
¡Tiempo! ¡Los desbarataste! Pobrecitos, los mataste. Si me hubiera tocado un bicho grande, ahí sí, mira, me cago. ¡Ay, no! Adelante con la caja. Ay, no, no, ay, no, ya. No, no quiero. No, baby. A mí me da todo, me da miedo todo. ¡Güey, no! ¡Güey, se pasan cada vez más fuertes, no! ¿Estás lista? No, eso sí está muy No fuerte. quieres dejar de cantar. Tu minuto comienza. Ay, huele bien feo. Eso sí está muy fuerte. Ay, güey, no. Comenzó tu minuto ya. Witchy, araña subió. Ay, espérate. Su tela. Ay, no, cállate, no. Y aquellas perras me estaban aventando cositas y más frustración sentía porque pensaba que me brincaban. ¡Puedo, no puedo! ¡Puta, no! Güey, no mames, no puedo. No puedo. Güey, no. ¡Ay, no! ¡Importa! ¡Que te muerda! ¡Que te muerda! ¡Sí me picó! Se acabó el tiempo. Ay, mamacita, ahorita vas a llorar. Mejor que se la gane otra que sí la ocupe, te dijera. Lista para comer. Y la risa. Y la risa. Ya no le tengo miedo a nada. Vamos a echar la mano. Hemos agarrado cosas peores. Ay, jotos. Ahora sí, de verdad se pasaron. ¡Lista! Y tu minuto comienza ya. El patio de mi casa es particular. Se moja y se seca como los de... Niñas bonitas se saben agachar. Molidillo, chocolate, molidillo. Respirar, que la reina va. Sentía como que algo se movía, pero ay, no, yo buscándole, pero había un montón de cosas. Agáchense. Agacha. El patio de mi casa es particular. Y la pinche llave. Y resulta que era todo el elenco de la 6ª temporada. Eran puras cucarachas. ¡Ay, no! ¿Qué? Dimitra, ¿estás lista? No olvides que no puedes dejar de cantar. Y tu minuto comienza ya. Dichi araña subió la telaraña. No se mueve, no te preocupes. No hace nada. Yo así. Ay, no, Dios mío, yo estaba gritando demasiado. ¡No lo saques, estúpida! ¡Los estás sacando! ¡A la víbora de la... Y yo tocaba y yo veía como que me subían, pero estaban como chiquitos y entonces... Y yo cierro las ojos, que tal. Aparte sentía como roja la mano, pero era por las piedritas y todo eso. Y yo dije, me picaron, ya me voy a morir, ya valí. Adelante con la caja. Dale. Son grillitos. No mames. Ay, fíjate, todavía no. ¡Oh! Ay, güey. Güey, no. En cuanto destaparon, lo primero que sentí fue el olor. Y no quería meter la mano. La verdad, no quería meter la mano. No puedes dejar de cantar. Y tu minuto comienza ya. Pimpón es un muñeco muy grande y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque les dé tirones, no llora ni hace así. Ay, hermana. Ok. Esto es muy fuerte para mí. Yo soy una persona vegetariana y si lo estoy haciendo es porque no me quiero ir de todo el doblaje. No esperé que fuera a reaccionar así, la verdad fue una reacción muy fuerte de su parte. Nos quedamos como en un minuto de silencio de que, güey, yo me siento bien incómoda, ya no quiero seguir. Y como que a mí se me había olvidado por completo el tema de que pues ella es vegetariana. Me sentí como un hipócrita y me dolió muchísimo porque trato de ser muy empático. Y pues nada, o sea, al final no logré conseguir la llave.
Ay, no, qué bueno. ¿Y la risa? Se nos fue la risa. ¿Se nos fue la risa, nenas? Se las llevó. ¿Estás lista? Tu minuto comienza ya. Cuidado. Probablemente no te muerda. Canta, Quiero un mundo de caramelo. ¿Dónde está Josefa mejor? ¡Esa niña que llevo dentro! ¡Se me escapa del corazón! ¡Quiero un mundo de caramelo! ¿Dónde está Josefa mejor? ¡Esa niña que llevo dentro! ¡Se me escapa del corazón! Estaba yo entre vomitarme, pero yo quería buscar la llave. Dentro, la mano. se me escapa del corazón. Todavía se mueve. ¡Tiempo! No quiero ver porque voy a vomitar. Y olía horrible todo. Adelante con la caja. ¡No mames! ¡Ay, no, güey! ¡Madre! Ahora sí, te toca. 3 cochinitos fueron a nadar. ¿Estás lista? Tu minuto comienza ya. 3 pececitos se fueron. El más pequeño. ¿Muerde? No. Al fondo del mar. Un tiburón. Ven. Y luego dije, bueno, pues yo soy de rancho, soy de Monterrey, o sea, yo sé cómo es el cerdo o el puerco. 3 cochinitos se fueron a nadar. El más pequeño se fue al fondo del mar. Esta niña no tiene tacto, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se siente la cosa así? Eso, perra. Buena mierda. ¡Lo lograste! ¡No mames, la encontró! Y era fácil, de verdad, o sea, pues nomás ahí, muévele así. ¡Ay, no mames! No mames, lo último Madre, es ya para lo valiste, peor. Ay, no, lo peor. No puedes dejar de cantar. Tu minuto comienza ya. Conesh. Shikubin, yo con ¿qué? ¡Ese es Maya! Shikubin. O sea, ni metí las manos, yo solo sentía y olía y era como que, no mames, qué asco. No puedo meter. Uy, todavía se mueve, no mames. ¡Tiempo! Yo soy la persona más asquerosa con los mariscos. Ay, no, a mis compañeras, son unas exageradas. Ni siquiera metían la mano, nada más 2 encontraron la llave. Es momento de averiguar cuál llave abre la caja del premio. ¿Están listas? Y yo y Juana fuimos las que tuvimos la llave nada más, porque las demás no pudieron. ¿Cuál llave abre este cofre? Don Juana. O sea, si va a abrir, Don. Vamos a abrir la caja. Enfoquen esto. Si tiene que abrir, Don. ¿Quién, Don? A ver, ¿qué dice el público? Ábrela. Que no lo vas a abrir porque ya estoy harta de ¡Ay, no abrió! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! ¿De qué sirve la llave? Ya no la quiero. ¡Venga, Kyle! Tú puedes, madre. Tiene que, madre. Puedes reclamar tu premio. Sácalo. Muestra a la cámara tu premio. Cuidado. Siento que va a hacer algo. Me está temblando la mano. Ay, ¿qué es eso? Confeti. Ya bien almohadas. No hay nada. No hay nada. ¡Bú! Ahí está. ¿Dónde? En ningún lugar, amigo, en tu imaginación. Acabas de ganar inmunidad. Que puedes usar cuando quieras, menos en la semifinal. Madre gana. Yo no me voy otra vez al reto de doblaje, bebé. Kylie tiene una suerte de perro que no. Dije, ¿cómo, maldita? ¿Cómo tú sigues aquí con otro capítulo salvada? Dije yo, otra semana la Kailis. Otra semana de encuerada, presentando mugrero. Pero bueno. Oye, Aries, sentí bien feo que te haya salido así del foro. ¿Qué pasó, mi amor? Yo sé que pues todos tenemos preferencias y gustos y hay cosas, hay límites. O sea, como que escuché la palabra calabozo y todo eso, me vino justo a la mente como algo así y dije, ouch. O sea, si es algo involucrado con animales, no me gustaría. Y en eso dijeron que la que no participara sería
directo al reto de doblaje. Entonces estaba desde el primer momento como muy nervioso. Pero pues estamos en la competencia, mana, no te sientas mal. De verdad yo no sabía que era vegetariana y vegana, creo que pues no lo ha dicho. ¿Sabes? O sea, no quisiera irme al reto de doblaje y no porque tenga miedo o no quiera hacerlo, ¿no? Pero pues estamos aquí y estamos persiguiendo un sueño y no quería cortarlo yéndome a un reto de doblaje. Entonces, cuando supe que era lo que estaba tocándome, me sentí muy mal porque creo que siempre estamos hablando de empatía, siempre estamos hablando de inclusión, siempre estamos hablando de muchas cosas y se nos olvida hablar por aquellos que no tienen voz, ¿sabes? Yo respeto muchísimo a las personas que consumen carne, a las personas que consumen productos que vienen de animales, porque si algo he aprendido es que el respeto para que me respeten a mí, yo tengo que respetar a los demás. Definitivamente creo que sí es un tema que podemos poner en la mesa y que podemos debatirlo y que podemos platicarlo. Es la razón por la que hace más de 10 años tomé la decisión de volverme vegetariano y poco a poco estoy volviéndome vegano, porque de verdad no me gusta, si no me gusta ver a las personas sufrir, menos me gusta ver a los animales. Que ellos no pueden hablar, güey. O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿en qué momento un animal te va a decir, güey, no me mates, ¿sabes? Entonces, esa fue la razón y me duele muchísimo. Y pues ya. Yo soy una persona que defiende mucho la vida animal. Mis gatos, yo no los veo como animales, los veo como parte de mi familia. Y para mí es algo, como yo digo, no manches, eres una persona doble moral, que amas tanto a los animales que te los comes. Yo he querido muchas veces ser vegano o vegetariano y a veces por hueva, por desinformación, no lo he hecho, sí evito comer carne. Mis mejores momentos han sido con los animales. Nunca me han hecho daño y se me hace algo tan tonto para mí consumirlo nada más porque me gusta. Y justamente dejar de ser especistas y dejar de decir un animal sí, un animal no. Ya has comido jamón, reina, ya te he visto. Y si no, me va a matar cuando vea esto, pero perdón, madre, pero ni modo, hay que decir las cosas que uno ve. Ay, mira, a mí me da igual. Si comes carne, si comes huevo, popó, lo que quieras comer, mira, a mí me da igual. Pues... Oye, Kylie, ¿cómo te sientes? ¿Que ganaste el Ay, chiquirreto? hermana, ya por fin me tocaba. Esta no se nos va. De verdad, no. Y no me voy a ir, Pepe. Hoy no me voy. Hoy no me voy a ir. Hoy se va a ir Alexis. Ay, mija. Ay, le trae mucho coraje desde la semana pasada. Claro, de O que sea, se ¿tú va vas a vengar? Kylie a mí me lo dijo, me dijo, yo me voy a vengar porque con Madre Purga no, con la niña no. La Alexis es mi única amiguita. Yo dije, ay no, Kylie, por favor, no me vayas a hacer la perra, me vas a dejar solita. Y para mí no era la menos purga. Para ti, porque entre churpias se sienten bonitas. Pues sí, pues mete tú en el espejo ahorita, mira. ¿Cómo te ves? Cállate, jetona. Tú, fea, porque le dijo fea. Así. Y pues sí es cierto, pues sí está feita. Chica. Se viene con todo ya. Yo le dije a Alexis, prepárate, niña, porque tú te vas a retodoblar. Sí, para mí la semana pasada no era la menos, porque creo No, que para mí tampoco. se veía muy exquisita, muy chistosita. Fuera máscaras, aunque me dijo que me iba a eliminar, yo quiero que todas nos llevemos bien y horneemos pasteles, aunque no vayamos a la misma escuela. Pero bueno, yo traigo unos trucos bajo la manga y espero que me sirvan. ¿Y qué opinan de ahorita todo este movimiento que el drag no es para los niños y que con los niños no? Y todas esas cosas que la gente, pues... Yo ajá. todo el tiempo me estoy peleando en Twitter y este mensaje va para todos ustedes, de derecha, para todos ustedes
que van con el frente familiar y así, aunque me los echa todos encima, este mensaje es para ustedes. Con el drag, no. Así como con los niños, no. ¿Cuándo han visto ustedes que en Twitter todas estas personas y todos estos diputados que se dicen ser pro a las infancias hagan mensajes de los pederastas, defendiendo a las infancias de las religiones que explotan a los niños? Nunca. ¿Por qué no hablan de todo lo que sucede detrás, de toda la trata, de todo lo que se ha encubierto por años? Los políticos de aquí, hay unos políticos muy mediocres de México que lo único que saben hacer es copiar a los políticos mediocres de allá arriba. Y están utilizando esa bandera homofóbica, transfóbica y en contra de la comunidad, en contra de las personas LGBT, para hacer un movimiento para atacarnos. Y discúlpenme, y se los voy a decir así, y me voy a parar y estoy bien atacada. A mí, no me van a meter al closet nunca más. Por 2. Por 4. Eso, madre. Por 77. Y porque nosotros no nos metemos con las infancias, al contrario, hemos hecho mucho más por las infancias de lo que ustedes hacen. Porque en verdad las dragas ayudan mucho a mucha gente a superar miedos, dan muchos mensajes. O sea, el drag es como para todos, es para divertir al público, es lo que no entiende la gente. Pues todos fuimos niños, yo también fui niño y me la viví horrible con esto de la imposición religiosa, sobre todo. Basta y dejen ser a los niños lo que son. Sé lo que quieras ser. O sea, ustedes no saben lo que las personas sienten por dentro. Yo desde los 14 años comencé mi transición, desde los 15 soy trans y yo soy una infancia trans y no ahorita estoy sufriendo o llorando por lo que soy. Yo soy de verdad el claro ejemplo de que sí se puede lograr y que no te importa lo que diga. Y está muy mal que el gobierno se esté metiendo en cada momento de que las infancias trans no, de que no pueden empezar una transición y que los papás que los apoyen a los hijos así los metan a la cárcel. De verdad eso es una reverenda mamada y de verdad a mí me molesta y por eso mi audición, aunque mi cartel estuvo horrible, yo lo sé, pero puse que las infancias trans importan porque yo soy un ejemplo de una infancia trans. Ahorita ya tengo 23 años y llevo muchos años siendo feliz. Una infancia feliz hace adultos plenos. A mí, mírenme, yo toda colapsada porque no tuve una infancia feliz. En todos los eventos que ha habido de dragas en México, los niños están felices porque es más allá de querer imitarlas, es divertirte porque gozan un arte. Es como el ballet o como la danza o como cualquier tipo de arte. La gente adulta es la que les está metiendo esa cochinada en la cabeza. Gente, déjenlos expresarse libremente. Yo soy maestro de primaria, no sé si sepan. Sí. Doy clases a niños de 5 o 6 años y me van a ver a mis espectáculos donde me presento con sus papás. Uy, no, y luego Alexis dice que es maestro de primaria y se queda fría, o sea, queda así, estática, paralítica. Y me dice, mis niños me han ido a ver y yo, ay, qué miedo, qué susto. Se pone bien loquita la Alexis. Pues la vida de maestro de primaria es muy bonita. Convives mucho con niños que no tienen maldad, que te pegan la felicidad. Yo creo que por eso estoy loquita también, porque me considero un niño más. Pero qué lindo, se me hace una cosa muy hermosa y cuando platicó esto entendí varias situaciones de su personalidad. Me piden fotos y se siente muy chido. Claro. Entonces, ahí nos damos cuenta que los niños no tienen la culpa. Son los papás los que les meten esas ideas tan feas. Sí, la verdad, sí. Escuchan cosas peores. Ven horrible. cosas peores en el internet. Claro. Entonces, dejen a las niñas tenemos la ser culpa. felices, papás. Los colores no tienen género, los juguetes no tienen género, la ropa no tiene género. Solo son niñes, déjenlos ser felices. Mis alumnas son mi todo. Me mandaron cartitas. Tengo cartitas de ellas aquí y cada vez que las leo me pongo a llorar. El drag puede ser para todo público, pero las dragas no somos para todo público. Mi drag no es como para tanto como para niños. Ajá. O sea, porque pues una es como encueratriz. Claro. El contenido, la verdad, sí es clasificación B con guioncito de 13. O sea, o 12. Exacto, es como las películas. Ajá, como las películas. Es como, Hay que como clasificar. el teatro, incluso hay categorías, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a clasificar también el drag. Yo me clasifico como una draga, tal vez como por ahí de la F, algo así. B. Tampoco es A porque tampoco soy tan infantil, pero es B. ¿Tú qué categoría eres? Yo el mío lo clasificaría como B. O sea, sí lo puede ver todo el mundo, de repente es político, no soy tan sexual. De hecho, no, casi no.
yo de repente dije, entonces yo soy una clasificación triple X, porque dije, todas enseñan chichis, pero de falsas, así de chaleco, de que se quitapón. Mi clasificación drag B15. Ay, ¿qué? Porque de repente sí me paso de cochinita y así, pero pues definitivamente creo que mi drag no es para niños, pero sí, pues me han contratado para 15 años y se la han pasado muy bien. Así que por eso digo, un B15 entra la Electra Valpuris. PTP. Soy la PTP para todo público. Muy, pero muy buenas noches a mi público, el más chingón. Ya estamos así de rápido en el capítulo 6 de este Sexto Sentido. La semana pasada, ¡ay!, se puso cardíaco. Y hoy, ojo, porque no será la excepción. Les aseguro que las emociones estarán a flor de piel. No saben lo que les espera. Nuestras feminosas siguen dándolo todo para hacerla más. Y cómo no, además de llevarse el título y la corona de la más draga, la más se llevará 600,000 pesos en efectivo, 80,000 pesos en productos NYX Cosmetics y un año de internet gratis cortesía de Total Play para que sea la más conectada. Gracias a nuestros aliados que nos ayudan a hacer este sueño posible, a 2X Lager por ayudarnos a crecer, a Zoe Water por mantener hidratadas a las feminosas y a toda la producción Zoe la Más. Cargar en gasolineras BP siempre estará bien pensado. Gracias por darle a nuestras feminosas el combustible para brillar esta noche aquí en la pasarela. BP, la más brillante. Y vamos a empezar a darle saborcito a la noche con la presentación de nuestras juezas. ¡Ah! Y ahí te va, ¿eh? Soy una muñeca Barbie muy bella, mi Raquel, en jueza muñecota, qué hermosa. Hola, Marisol. Ah, sabía que me ibas a saludar así, qué muñeca. Así de muñecona viene de dulce también esta noche. Más o menos, porque soy una mezcla entre una Barbie y Fifiesta en la final de La Más Draga 5. Entonces, voy a estar ahí con el ojito bien puesto. Con mucha fiesta, porque sí, no sabes lo que nos espera. Porque la fiesta ya llegó, así que ya llegó, agárrense. A ver qué. Y ahora vamos, ay, es que este atuendo está entre guerrera, chamana. ¿Será que quiere casar a nuestras feminosas? La loba, la más, Yari Mejía. Hola, Marisol, hoy te ves muy hermosa. Bueno, siempre, pero hoy más. Ay, gracias. Y tú, muy poderosa, yo mi Yari. Bien bestia con las niñas. Ay, pero también. Bestia bien. ¿Qué podemos esperar esta noche de tus comentarios? Pues yo creo que van a ser bien padres, porque este tema está maravilloso y sé que varias van a lograrlo estupendamente. Coincido contigo, muero por verlo. Y la siguiente jueza, entre Diabla, no sé, pero me da como miedito, mi amor letal. Mi amor, ¿cómo estás, mi amor? ¡Contenta! Ay, ¿y tú? Yo estoy muy ansiosa. Estoy muy ansiosa porque este reto, ay, es de mis favoritos. Promete mucho. Sí, espero que se diviertan y se atrevan a hacer muchísimas cosas. Vengo tierna, sobre todo vengo tierna. Muy tierna, ¿eh? Muy. Ay, se me están desviando los ojos. Y nuestra invitada de lujo, ay, yo la quiero mucho. Es cantante, conductora, mamá y la más, pero más perris para la moda, ya la verán. Díganme quién no ha cantado con ella La Calle de las Sirenas. La Calle de las Sirenas. Así es, ella es integrante de Cabá y la podemos ver en Netas Divinas y en el exitoso formato 90 Pop Tour. Ay, ella es la encantadora Daniela Magú. ¡Bravo! Bienvenida. Bienvenida. Gracias. La que de amarillo se viste. En su belleza confía. Bien, es bella. ¿Lista para ver a nuestras feminosas? Marisol, te ves espectacular. Ay, te quiero. Letal, Yari, Raquel, estoy feliz de estar aquí. La verdad,
La verdad, les voy a ser honesta. Dinos. Porque hasta la sexta me invitaron. Ay, pero mira. Yo soy Es que ya muy queríamos fan. estar más costosos, más a Exacto, tu nivel. ya. Entonces Más queríamos darte presupuesto. una sorpresa más grande. Exacto, porque era para ti. Estoy feliz de estar aquí. Te ves divina, Marisol. Ay, gracias, mi Dani. No sabes la que te espera. Pero, ¿puedo hacer una pregunta rápido? Claro. ¿Cómo puedo hacer para comprarme unas como las tuyas? Yo te la regalo, mi amor, no te preocupes. Era para mí. Salí ganona. Chichis para todas, se las regalo. Claro. Para todas. Muy bien, Letal. Ya, prometiste, ¿eh? Chichis para todas. Y no podría faltar nuestros chicos. Ay, el trío rompecorazones que cada vez rompen más, ¿eh? Venenito. ¿Qué tal, Te veo muy Marisol? Qué hermosa contento. te ves. Mis juradas, qué preciosas están como cada noche. Es un honor tenerlas aquí. Y pues allá en casita, saludotes y un abrazote enorme. ¿Listísimos entonces? Listísimos, más que listos. Sinceramente es mi capítulo favorito. Adoro ser un monstruo y ya van a ver lo que tienen preparado las chicas, ¿eh? Ya van a ver. Todo muy, muy, muy aterrador. Exactamente. Gracias, chicos. Y eso sí, agárrense, porque el reto de hoy es mágico. Nuestras feminosas se convertirán de brujas a un animal. ¿Se imaginan? Hoy buscamos a la más nahual. Ay, muero por ver lo que nos prepararon. Que inicie la macumba. Es momento de vibrar.
Bailando andamos a full, con mis mamis, modo Kill Bill. Bebio sexy, pasándola cool. No me llames, que ando bien chido. Voy a gastarme unos besitos, voy a darme unos besitos. Mua. Yo no te necesito, yo no te necesito. Ya tengo con quien bailar y también que me hable bonito. Miu, miu, wow, wow, yakuza, arigato, shimi, shimi, si buple konnichiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así, así suena el ritmito y le hago así, así, bien coqueta y le hago así. Ritmito, para el soy la 360, la que te calienta. Soy la general, la capitana, la sargenta. La que te coquetea y te paga la cuenta. La que se menea en cámara lenta. No quiero slow, no le des slow. Ando bien puesta, lista para el show. No quiero slow, no le des slow. Perdón si lo repito, no te alcanza el flow. Miu, miu, wow, wow, yakuza, arigato, shimi, shimi, si buple konnichiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así, así suena el ritmito y le hago así, así, bien coqueta y le hago así. Ritmito, para el Yo te voy a chupar, ajá, como una paleta. Te voy a chupar, ajá, como rocaleta. Dice que rico darte un besito, bebé, qué rico pegarte un mordisco y un chupar, pa, 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 pa. Este chupar, pa, 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 pa. Este chupar, pa, 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 pa. Este chupar, pa, 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 pa. Ahora sí, Lucas. Dulce picosita, que chupirul. Este chicle centro, fiu, fiu. Que suavecito mi bubulú. Ese centro picante, brillante, me tienes babeando, qué rico se siente. Tan chicloso lo vibra, lo bate, lo pega y me parte, se pone caliente. Dame un chin chin de tu chin chin. Dame un chin 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 a los chin champú.
Famosas Dancing Club, la pura sabrosura. Oye papi, qué calor. Oye papi, qué calor. Quiero un trago de aguardiente con poquito de acordeón. Oye papi, qué calor. Oye papi, qué calor. Esta noche soy tu Britney, así que papi, give me more. Suena la cumbia, me pongo nari. Quiero puro pinche party. Soy del barrio de la Maslaga. Mucho gusto, me dice mami. Soy la morra de trépale, trépale. Soy la reina y no me llamo Isabel. Nunca bajo la guardia, Maribel. Todos la mano para arriba, huepa, hey. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bailando bajo la luna hasta que se aparezca el sol. Bailando bien pegaditos, empapados en sudor. ¡Qué calor! Puro party, puro pinche party. 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 Tacón del más alto, faldita cortita. Siempre en la disco, la más bonita. Me copian, me imitan, me ven, me critican. Pues que les digo, ay pobrecitas. Desde la Indepe hasta Tepito. Lo bailan de gavilán, lo bailan de cartoncito. ¡Qué bárbaras! Un aplauso nuevamente para ustedes. De verdad que se volaron la bárbara. Cada transformación nos hechizó, fue mágica, increíble. De verdad, yo cada episodio las amo más. Felicidades por todo lo logrado. Antes que nada, perdón, me tengo que poner de pie. ¡Ay, un aplauso! De verdad, o sea, son feminosas, artistas. Yo sé, como tú dices, que no son maquillistas profesionales, vestuaristas profesionales, pero para mí yo lo único que veía era una pasarela de profesionales esta noche. De verdad, les quiero agradecer. No sé si les quiero agradecer o les quiero decir que no voy a dormir por su culpa. No sé cómo voy a... Necesito unas pastillas de dormir. Ay, Oye, te damos ahorita. me urge, por favor. Tú tienes seguro. Yo tengo de todo, mamá, y sin todo medida. seguro tienes, porque... Claro. Me urge una perfumada porque yo no sé cómo voy a dormir después de ver esto. Sé que cada una de ustedes no la tiene fácil. Y sin embargo, trabajan desde el corazón, desde el alma, por estar en ese escenario y darnos lo mejor. Y a todo el público que las ve, que sé que las aman, porque yo sé cuánto aman este programa, de verdad, dense ese mérito porque se lo merecen. Y les voy a dar un consejo. Son muchas feminosas en el escenario. Tómense su tiempo, disfrútenlo, gócenlo. A ver, voy a hacer una pequeña comparación entre la pasarela de hoy y el 90s Pop Tour, Marisol. ¡Ay! Somos muchos en el escenario y todos queremos sobresalir. Claro. Y
dense su tiempo, es su momento. Cuando estén haciendo su pasarela, muchas de ustedes se tomaban el tiempo y otras salían corriendo y me necesitaba ver más. Pero gócenselo, es su momento y así háganlo notar. A ver, Dimitra, tú te tomaste tu tiempo, gozaste el escenario, tu performance, eso de la cabeza no sé si lo voy a superar, no sé si lo voy a olvidar. La historia no estuvo mal, estuvo buena. Me gustó cuando te descubriste, hiciste tu transformación. Siento que te ayudó muchísimo, Venenito, a levantar la historia. Vamos, ahí vamos. Fantástico diseño, me gustó, nada estorbaba, todo estaba en su lugar, nada de más. Fantástica la textura en las alas, el trabajo de color. La cabeza tiene un trabajo maravilloso, espero lo hayas hecho tú, que es fantástico. Me gustó mucho esta noche. Felicidades, Dimitra. Dimitra. Mira, si tú me hubieras hecho el mismo trabajo del tocado de los ojos abajo, se hubiera fundido y entonces vería tus ojos y no el tocado. Baja el ojo, pégalo acá, dibújalo, ponle lo que tú quieras y de esa manera se funde y vería un monstruo de 5 millones de cabezas. ¡La Kailis! ¡La Kailis! ¡Qué gran representación de nuestra cultura! Eso es la leyenda de la Nahuala. O sea, realmente, vi la fusión entre lo que nos querías decir y la cultura mexicana. ¡La Kailis! Por fin, bebé, por fin ya saliste de tu era de modelo y nos mostraste otra cosa. Se me hizo muy corto. ¿Te me fuiste muy rápido para adentro? Vestuario el que me lo hizo me quedó mal, o sea, está todo muy mal el vestuario, entonces batallaba mucho para caminar porque es de cartón literal todo. Ok. Entonces sí se me resbalaba todo muy feo. Yo no lo noté, ¿ok? Simplemente dije, ¿por qué se fue ya? O sea, te hubieras quedado 15 segunditos más y yo hubiera sido muy feliz. Una propuesta distinta a lo que estamos acostumbrados a verte, se agradece. Y aunque tenías esas fallas técnicas, hubo un color distinto, un tema, lo llevaste hacia otro tema. Lástima que te pusiste una pata chueca, maná. Traías una para adentro y otra para afuera. ¿Qué pasó ahí? Era parte de. Era parte de, yo lo sé, pero nos gustó verte distinta esta noche. Estoy confundida, muchachas. Ay, ¿por qué? ¿Me ayudan? Estoy confundidísima. A ver, porque siento que no vino, pero ahí está. Pinche vieja, ¿qué te costaba? Ve nada más la jeta que te hiciste. No te veo los ojos, pero otra jeta distinta. Y entonces entiendes que o hago caso o me voy con mi misma jeta. Y no creo que te quieras así con tu jeta. Mejor te quedas con otra. Y yo decía, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Es ella! Juana Guadalupe de Jesús. Esa sonrisa, ¿cómo lograste eso? ¿Cómo logró eso, Letal? Acá de salida perfecta con el doctor Daniel. Rodríguez, mi hermana, es un prostético, mi amor. En la noche voy a estar pensando en ti, Juana Guadalupe, así, me voy a que... A mí sí me dio miedo cuando saliste haciendo esto, chocando la voz una con la otra. Y luego tu transformación, te ves muy diabólica, la verdad. Estuvo buena. Mi Juana Guadalupe de Jesús, tú la tuviste fácil, mana, en tu primer personaje, porque esa bruja sale allá en tu rancho. Te la sabes de pe a pa, ya nos espantó a las dos juntas en la carnita. Y alacrán galáctico maravilloso, no lo esperaba, no lo vi venir. Me diste este brote de color y con esta alegría me pareció fantástico. Felicidades. ¡Juana Guadalupe! ¡Ay! Ve nada más. A ver la sonrisa. Ve nada más. ¡Ay! Voltea para la derecha, para la izquierda. Pero te voy a dar un chingadazo con la mano. Las dos. Y también el culo para Melo. Un chingadazo hasta allá. Vean el cuello cómo se ve. Todo deslavadísimo. Miren, muchachas, muy fácil. Háganse un rostrillo y lo que van a hacer es pegar la orilla y lo funden con lo que sea, porque es terrible ver cómo un cuello entra sucio y se va deslavando la oreja, la parte de atrás. A la comadre mana, aunque no nos caigamos bien, ayúdame, ponme atrás sombra, lo que sea. Tenemos aquí a Chantel. Tu representación me pareció realmente draga, aunque quiero decir que tu vestuario anterior a la transformación me pareció que le faltó. O sea, ya después cuando cambiaste a esto dije,
Ok, bien, pero el anterior decía, necesitaba más trabajo. Ay, mana. Eres una excelente vendedora de atuendo. Porque este atuendo, o sea, híjole, si te vas a enmugrar, si vas a salir mugrosa, que sea mugrosa bien. No nada más ahí de repente parchuda, atrás le faltó, solo me estás bien sucia del cuello y de lo demás, y la pancita la traes limpia. Sí, le faltó esta noche. Lo siento mucho. Ay, Chantel. Mira, si te vas a poner un collar en el cuello de lo que sea y te pusiste una calva, avienta el collar a la chingada, porque el collar lo que hace es empujar la calva y se empieza a despegar terrible. Y luego 2, pone la calva con mucha textura, bájala a la cara y para que brille tu vestuario y todo el cuerpo, aparte de ponerlo por completo, producto para el cabello. Así, mira, haces... todo brillaría como carne viva. Ya tenemos en temporadas pasadas antecedentes de estos zapatitos, ¿verdad? Te me tropezaste no una, sino 2 veces. A estas alturas de la competencia creo que el nivel es muy alto, entonces ya cualquier detallito resta estrellas. Y en este caso, esta noche no ha sido tu mejor noche, al menos en lo que yo te voy a puntuar. Alexis Muglertz, te tengo que decir, no entendí la camiseta de cuadros. Los cuadros blanco y negro con el diablo, con la máscara. Sentí que te costaba mucho trabajo moverte con la parte de abajo. Entonces tal vez un ensayo más para poderte mover con más facilidad. Fíjate que cuando saliste, a mí la historia de la bruja me estaba gustando mucho. Y se me cayó la historia cuando te convertiste en diablo. Se me cayó mucho. Alexis. Toda la máscara es maravillosa, pero no tiene un trabajo, está toda brillosa, entonces se pierde. No tiene mates, no tiene más textura y es una desgracia porque era una buena máscara, ¿sabes? Y me hubiera gustado que hubieras trabajado más la parte de las patas, que le des otra intención. Cuando vamos a usar esta tela, este peluchito, hay que darle vida, no nada más usarlo, cortarlo y ponerlo en chinga. Denle vida al peluchito, por favor. Alexis, cambiaste el pómulo de raya a un difuminado. Y digo, ¡ay! Lo hizo, pero ¿y luego qué? Lo has pulido, pero era el momento de ver algo más que no fuera un pómulo nada más y no te pido un prostético. Kelly. Ay, ¿qué pasó? No, esta vez, híjole, lo mismo. No tiene forma ese peluchito. Como no tiene textura, no tiene nada, está plano y está recto, se me abotarga, solamente se me ve ahí, ay, peluchado. Lo siento mucho, hoy no fue una noche muy buena para ti. Aunque el prostético es de un cerdito y luego le pusiste papel con resistol o lo que fuera textura, pero tú me lo fundiste con negro y lo que pasa con el negro es que lo aplasta por completo. Hay que pensar lo que vas a utilizar para que funcione. No entendí muy bien cuando llegaron Veneno y Tóxico a ti. Siento que el error fue que tú deberías de haber traído a la producción 2 linternitas para que esto pasara y se viera el efecto que tú querías, que es pues que tus preciosos senos se iluminaran. Y no pasó. Sí, lo que pasa, buenas noches a todos, disculpen. Qué mal educada, ¿verdad? Raquel, lo que pasa es que sí traía al principio unas linternas, pero se me extraviaron, o sea, al momento de que me mandaron todo. Pero traté de solucionarlo al máximo. Claro. Y la verdad sabía que pues podía ponerme en riesgo porque estamos en televisión y esas luces son muy fuertes. Sí, pero con la linterna sí se hubiera notado el efecto. Un poquito más. Sí, y con lo que ellos usaron, que creo que fueron celulares. Para quien no me entendió en casita, pues es que quería prender mis senos porque pues el silicón con las luces prenden en la oscuridad. Exacto. Entonces si ponen un flash desde el... ¿A poco no sabía? Todos los días se aprende algo nuevo. Tienes que hacer la natural aquí. Exacto. No, ni siquiera hacer la natural. Es lo que les estaba diciendo. Los senos de naturales. silicona, si los alumbras desde abajo con una linterna, pues se ve la transparencia de la piel. Truco, mira, como semáforo voy a estar al rato yo. Voy a llegar por tu culpa en la noche a ponerme un par de lámparas aquí. A ver qué tanto
brillo. O Allá en sea, casita. Brilla bien padre. voy a apagar las luces de mi cuarto, me voy a poner 2 linternas a ver si es cierto y ya te voy a contar. Obvio no lo voy a compartir en mis redes. Ay, sí, ¿por qué no? Ay, mana, y haces el tutorial. Ah, sí, el tutorial. Voy a decir, el tutorial de la Kelly. Linterna por aquí, linterna por allá y deslumbramos a todo de efecto. Ariel, se entendió perfecto lo del veneno tóxico. Cuando empezaron a desangrarse por la boca, o sea, fue un momento muy dramático. Y te quiero decir que ese vestidazo nos urge para un evento. Por favor, apártame el vestido. Cuando te lo quites con mucho cuidado para que después me lo prestes, por favor. Me pareció fantástico que seas amiga de tu cauda. Bien pateada siempre, no fue torpe, a pesar de que está excesivamente larga. Es un cuervo maravillosamente bien logrado. Ariel, te veías muy imponente de chamán y te seguiste viendo muy imponente de cuervo. Me gustó, aparte la historia estaba muy sencilla, fácil de entender. A mí me gustó bastante. Otro maquillaje, bien, pero pasa lo siguiente, es lo mismo, levantan el cuello y la peluca se despega y se ve por completo, te pones el rostrillo y entonces se hubiera fundido todo por completo. Exactamente, la orilla de tu piel, de tu pelo hasta tu piel. Exacto, de ahí. Exacto, ahí está. Catriona Viñé, me gusta. El momento taconcito, sin que hubiera taconcito, también me gustó y creo que te ayudó muchísimo tus dotes de bailarina, cosa que agradezco enormemente, que por fin hayas decidido enseñarnos qué puedes hacer con tu cuerpo, porque pues creo que hasta hoy, si mal no recuerdo, no lo habíamos visto. Entonces te lo agradezco. Fíjate que cuando te vi dije, este viene con una buena historia, como siempre, me gusta, alegría, atento, movimiento, y de repente esas pinches cabezas sin forro adentro y todas despermancadas, yéndose a un lado y para otro, sin ton ni son, te obstruían el trabajo tan maravilloso que hiciste en pasarela y se apelmazaba tu traje, se veía solo una plasta. Catriona, no, a ver, échame un brinquito como los que yo hago que te enseñé. 1, 2, 3, ¡ay! Ve nada más. Ahí está, mira. El prostético está bastante bien, pero les voy a dar un truco a todas. Donde estén las orillas de los prostéticos, para que no se note, póngale negrito. Y de esa manera se va a fundir por completo, como esta parte de aquí arriba. Catriona, necesito entender cómo caminas en esas puntas así. A ver. Que baila ballet, mana. Es que yo sé, pero se sube 20 centímetros. No, y la elasticidad, o sea, además. Eres como chiquilla y de repente te alzas, como si te jalaran con unos hilos así transparentes y te pusieras unos... Pero lo haces perfecto. Electra, yo fíjate que estaba fascinada con tu pasarela porque de verdad saliste y vi un personaje de una película y de pronto la revelación fue... ¿Qué pasó? No, me sacaste totalmente de la historia porque sí fue muy torpe la revelación. Aquí es un gran ejemplo de tener textura y trabajo de color en el peluchito. Ya tuvimos este pinche tema con esta gente de mierda con la que nos toca trabajar y que no entrega a tiempo, pero ustedes son artistas, son creadores, tienen recursos, aquí están de más los recursos, hay aguja, hilo, resuélvanlo. No se queden de, ay, pues sí, me lo entregó mal. Y sí da coraje y da y emputa y al rato los vamos a quemar. Al rato vamos a dar un nombre y yo de incluida. También voy a soltar 2, 3 putazos por ahí. Pero resuélvanlo porque puede hacerlo y sobre todo tú. Atrás estaba despegado, se te movía, te veíamos la cara. Hay que solucionar también. ¿Sale? Ay, Electra, ¿me puedes enseñar tu prostético, por favor? Exacto. Hiciste algo distinto y te lo agradezco mucho. Electra, me encantó cuando te subiste la máscara porque pude ver realmente el trabajo que tenías abajo y no fue algo que vi en el escenario y creo que hubiera sido un gran momento que aprovecharas esto también. Aries. Da la vuelta para un lado y para el otro lado. Ahí está. Lo que pasó que se fue despegando la peluca que está arriba de... Exacto. Y el prostético se fue despegando y el cuello igual. Y todas esas cosas que no cuidan demeritan muchísimo el trabajo que hacen.
tú también vas a entrar a la tanda de la maestra, está haciendo una tanda de chichis. Vamos a entrar porque todas ya traemos la chichi bien abajo, menos la maestra. La maestra todavía la trae bien porque se las acaba de poner. Pero Es que el una... primer número fue el mío, maná. Pero una que ya vivió, una ya tuvo hijos Oye, o tiene no te varios lleves. o tiene varios machos que se la jalan un cabrón, Ah. pues se cuelgan. ¿Qué me pasa a mí? o Que sea, no tengo de eso. Pues mira, así consérvate, porque mira qué bonitas las tienes. Y una ya necesita ayuda y el lazo allá abajo, pero eso ya son otros detalles. Pero me pareció formidable. Tu primer pieza fue exquisita, maravillosa, llena de color, llena de México. Y esta actitud y esta pieza que traes ahora puesta con ese rostro, me pareció maravilloso la forma en la que nos lo presentaste. Estoy muy complacida contigo esta noche. Felicidades. Aries, no pensaste en lo estético, pensaste en el personaje. O sea, realmente vimos en ti el nacer de la lechuza. Me hiciste sentir, y mira que ya llevaba mucho sorprendiéndome, y el final fue como un postre delicioso para mí. Muchas gracias, felicidades. ¡Bravo! Gracias, Dani, por Gracias. esos comentarios tan Muchas lindos. gracias. Me encanta cómo fusionas tus comentarios con la moda. Qué bonito tenerte. Gracias. Chicas, pues es hora de relajarse, de disfrutar lo vivido. Váyanse al salseo con otro trago, unas 2X. Ahí me traen unas para el calor. Relájense, porque aquí los jueces tienen muchísimo que decidir. Gracias. Gracias. Y llegó el momento de saber quién es la más, quién es la menos. ¡Ay! Muero de curiosidad. Raquel, ¿quién es tu más y quién es tu menos? ¿Ya se fueron todos? Todas ya se fueron. Me duelen las mejillas de tanto sonreír. Pues a ver, Marisol. A ver, mi Raquel. Ay, es que... bueno. Mira, yo lo voy a soltar. Y que sea lo que tengo que hacer. Bueno, voy a empezar por las buenas noticias. Mi más de esta noche, porque verdaderamente desde que salió me quedé impactada. Hizo su revelación, fue fluida, me seguí quedando impactada. Así que mi más de esta noche es Ariel. Buena decisión. Y las malas noticias. Lo que nos pone triste. Lo que nos pone tristes. Pues mi menos. Para mí, a estas alturas de la competencia, no puedo permitir tropiezos, no puedo permitir este tipo de fallos por ponerte un zapatito así. Si no lo puedes dominar mejor, cámbiate el zapatito. Así que Chantel es mi menos de la noche. Qué triste. Pero bueno, hay buena noticia, hay mala noticia, así como la tuya, mi Yari, tu más y tu menos. Ya sé. Bueno, porque nos entregó un par de piezas exquisitas, maravillosamente bien pensadas, confeccionadas, llenas de mucho talento. Me pareció maravilloso el trabajo que realizó esta noche y por eso mi más esta noche es Aries. ¿Y la menos? Ay, no. Aquí sí siento feo porque nos ha entregado cosas bastante lindas, bastante buenas toda esta temporada, pero esta noche sí, nomás no fue su momento. Creo que Kelly no hizo un buen trabajo en su vestuario, faltó diseño, faltó propuesta, faltó trabajo de color y esta noche mi menos es Kelly. Gracias, Yari. Mi amor, ¿sigues atenta? ¿Sigues pensando? ¿O ya Así, tienes diga, tu de más y tu cerquita. menos? ¿Sigues? Y aunque le hago así acercamiento, digo, ¡ay! Pues mira, hay un tema con los prostéticos que todos se despegan o pelucas o lo que sea. Pero la que menos tuvo despegamiento de prostético y demás y hizo bastante mejor el trabajo de las cosas fue Catriona. ¡Qué susto! Sí, pero la texturización estuvo bastante bien. La unión de las cosas estuvo bastante bien. Y mira que cabeceaba para todos lados y no se le despegó. Y en la menos tengo a alguien que no hizo más que cambiar un pómulo en raya a un contorno difuminado y ya, y es Alexis. Pasó de una rayita a una rayita difuminada café y la base un poco menos blanca, como que la que adapta, sigue y la que no, pues se va. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ay, Joaquín, Dios, ay, venga.
Mi Dani, tu voto es secreto. Qué Por suerte, suerte. que no tengo que decir. Sí. Respira, pero sé que tienes algo muy lindo que decir nuevamente de nuestras feminosas. No, de verdad, yo, o sea, me voy con un sabor de... Me voy asustada, aterrada. Primero que nada. Que era, pues, lo que teníamos que lograr esta noche. Pero me voy con un sabor de boca exquisito de verlas realmente poner tanto amor, tanto cariño a sus personajes, a sus participaciones, a cómo salieron al escenario y sobre todo de ver realmente cómo se toman en serio, ¿no? Claro. Eso es lo importante. Cuando estamos para entretener al público, hay que tomárnoslos en serio. Y eso es lo que vi hoy. Es que aquí se hace todo por ser la más, mi querida Dani. Así es. Gracias por acompañarnos y ahora vamos a llamar a nuestras feminosas para conocer los resultados. ¿Quién será la más? ¿Quién será la menos? ¿La casi más? ¿La casi menos? ¡Chicas! ¡Chavas! ¡Chavadabas! Chavas. Ok, mis feminosas, como saben, después de mucho trabajo, aquí ya se decidió. Voy a decir sus nombres, ya saben lo que tienen que hacer, darme un paso al frente. La primera que tiene que dar un paso al frente eres tú, Kelly. Pido un paso al frente para ti, Ariel. Ariel, y también tú, Ariel. Pasito al frente. Ahí vamos, ahí vamos. Un paso al frente, por favor. Alexis Mugler. Chantel, por favor. Y por último, Catriona. Entre ustedes está la más y la menos. ¿Están listas para saber el resultado? La más Nahual. La más de esta noche. Sí, tú, la que te llevas 5,000 pesos de propinita. La que más hechizó esta noche. Eres... ¡tú, Aries! Como dicen, lo quiero, lo tengo. De verdad, muchas gracias a mi familia Drag, la Casa del Zodiaco, por hacer este sueño realidad. Y bueno, eso quiere decir que entre Kelly, Chantel y Alexis tenemos a la menos de esta noche. Y quienes se enfrentan al reto de doblaje para demostrar que quieren seguir en esta competencia son las 3. Les pido que se despidan de sus compañeras. Y pues nada, nos dicen que nos vamos las 3 y pues yo me las voy a chingar. Tengo que dar todo. Dije, tengo que dar todo. ¡Ay, gatos! Venimos a dar espectáculo y eso es lo que les vamos a dar a toda la bola de gatos que están en su casa. Alexis, Kelly, Chantel, ¿están listas para salvar el evento? Con todo. Pónganse chingonas y a vibrar. Música. Que me quiera, que me quiera, que me quiera como soy. Solo quiero que me quiera con mermelada, mermelada, mermelada. La vaina que me mueva, que me mueva, que me mueva el corazón. Solo pido que me quiera, mamá, 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 mañanita, mañanita, mañanita. Mira que yo soy
El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera como soy. Solo quiero que él me quiera con mermelada, mermelada, mermelada. El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera como soy. Solo pido que me tenga mimadita, mimadita, mimadita. Mira que yo soy así, cuídame. Mira que yo soy así, mímame. Mira que yo soy así de verdad. Mira que me voy si me sueltas, papá. La vaina que me mueva, que me mueva, que me mueva el corazón. Solo pido que me quiera mamá, 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 mañanita. Que me bese, que me cuide y que me mime y que me quiera. Que me bese, que me cuide y que me mime y que me quiera. El chico que te quiera, ¿qué? ¡Bravo! Yo también me pongo de pie, bravo. Bueno, como saben, cada vez es más difícil decidir. La decisión obviamente se toma en conjunto. Le toca decirla a nuestra querida Dani. Una vez más, todos mis respetos y mi admiración para ustedes de corazón. Deliberamos los 5 y llegamos a... Los 4, yo no. Ay, ya te embarró. Tú también dijiste, no, Marisol. yo ya. A mí no te a mí- quieras a mí lavar no- las manos sí, de pero mis todo. opiniones no se toman en cuenta. Deliberamos y llegamos a una decisión unánime difícil. En esta ocasión no se va a ir una, se van a ir 2. En verdad, no es fácil para mí decirlo, pero quien hoy se va a ir Chantel y Kelly. Pero atrás, porque se quedan. Pues muchas gracias a todos. Me la pasé increíble. Estoy cumpliendo un sueño que ya quería cumplir desde hace mucho tiempo. Y van a escuchar mucho de Alexis Mugler en todo el mundo. Y la risa. Te amamos. Te amamos. Y ¿sabes ¡Bravo! qué? Gracias. Tú ya ganaste mucho con cada mensaje que diste, con todas tus caritas que siempre serán recordadas en el Dragaltar, en el corazón de todos. De verdad, Alexis, me duele mucho, pero te agradezco todo lo que dejas. Gracias. Y pues bueno, gente, me les voy. Solamente les digo que no les den miedo a hacer lo que les da la gana. El mundo vienen a vivirlo ustedes, no vivir el mundo de otras personas. Exprésense como quieran, con su cuerpo, con su voz, con su drag. Alexis, yo simplemente quiero decirte que acabo de ver tu doblaje y para mí lo hiciste increíble. Me encanta tu drag de protesta, siempre me hace sentir cosas increíbles y solo quiero decirte que nunca cambies tu esencia, de verdad eres una draga increíble. Pero no me les voy llorando como unas hipócritas de aquí. Yo me les voy contenta. ¿Y la risa?